Un nuevo paseo por los senderos del alma. Nos apetecía conversar nuevamente con Mario Sabán. Eh, Conversar con Mario Sabán implica aprendizaje, implica crecimiento, implica que nuestra mente se haga más grande y nuestro espíritu también. Así que es un nuevo placer. Mario, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias. La verdad que el placer es mío que quieras realizar esta entrevista. Bueno, en tiempos de encierro, de introspección obligatoria de todo lo que estamos haciendo y bueno, justamente yo creo que es una oportunidad para que la gente pueda replantearse un poco la vida y replantearse sus relaciones. Creo que es muy importante ese trabajo interior que uno tiene que hacer y que a veces por la velocidad de la vida diaria no lo hace. ¿Es entonces un regalo? Bueno, es difícil decirlo, hay gente que se está muriendo, con lo cual hay que, la posición aquí es muy, muy complicada, porque uno no puede no estar con el dolor de aquellos que están falleciendo y de sus familiares, eso es algo inevitable a nivel humano. Y por otro lado también, ¿qué aprendizaje tenemos? ¿Qué nos deja como aprendizaje? ¿No? Entonces, no podemos llegar a decir regalo, porque aunque yo lo piense de algún modo como regalo, en realidad sería una afrenta a los que están muriendo, llamarlo de este modo. Estamos ante una situación muy compleja porque uno se da cuenta de que hay un beneficio en frenar, en el freno de esta situación, pero al mismo tiempo también se da cuenta de que el precio que estamos pagando es alto. Entonces, la gran pregunta que uno se hace desde la Kabbalah, desde los estudios de la Torá, es si siempre el ser humano tiene que, para cambiar el nivel de conciencia, pagar precios tan altos. Y en la historia bíblica es algo casi reiterativo, parece que algo nos tiene que sacudir para hacer cambios, que no tendría que ser así, ¿no? En la Cábala decimos que hay dos caminos, el camino del amor y el camino del temor, y el camino del temor es más rápido, porque el del amor es como que uno va más lento porque es muy amoroso, entonces es tan amoroso que uno se va durmiendo en el amor. Por eso nosotros decimos desde el punto de vista de la Kabbalah que Satán se esconde en el temor y también en el amor, en el sentido de que a través del amor uno va perdiendo fuerza, perdiendo esfuerzo, perdiendo conciencia, porque si está todo bien, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Y es ahí donde aparece Satán por el amor, con lo cual la situación actual es como difícil de definir, porque en realidad el cambio de conciencia que tendríamos que haber hecho cuando existía el amor, ahora lo tenemos que hacer por temor. Entonces es ahí donde uno se plantea qué lástima que el ser humano, cuando se encuentra bien, no realiza el esfuerzo que tendría que hacer. Parece ser que lo realiza cuando está mal. Yo me rebelo contra esta situación porque en la historia del arte, sobre todo, hay muchos que dicen, bueno, los pintores hicieron sus más grandes pinturas en sus más terribles situaciones emocionales. Y las grandes obras surgieron en los momentos más duros, ¿no?, de la persona. Querría no estar de acuerdo con eso. En parte estoy de acuerdo, pero querría no estarlo. Tengo una ambivalencia con respecto a esto, porque en realidad cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar con salud, de estar bien, de estar tranquilo, es ahí donde tenemos que esforzarnos para merecer lo que vamos a ganar y no dormirnos. Nos es muy difícil autodisciplinarnos cuando estamos bien que disciplinarnos cuando estamos mal, porque cuando estamos mal, como estamos mal, nos tenemos que disciplinar. Por lo tanto, la situación no es confusa, vuelvo a reiterarte, creo que es una situación ambivalente donde nosotros por una parte tenemos que admitir que cuando las situaciones de tranquilidad muchas veces no realizamos el trabajo que tenemos que realizar, y finalmente lo tenemos que realizar cuando las patatas queman, cuando ya el temor se apoderó, digamos, de la situación, ¿no? Y en la Torá tenemos el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra, tenemos la Torre de Babel, en la Torá tenemos tantas iras del temor que
que ya nos queda claro. Es como que en realidad la divinidad, o si tú quieres llamarla la energía universal, como cada uno la quiera llamar, reequilibra nuestra falta de conciencia. Reequilibra nuestra falta de conciencia. Ah, ¿no tenés conciencia? Bueno, te voy a reequilibrar. Eh, y la verdad que uno se pregunta desde la Kabbalah por qué uno no toma conciencia cuando las cosas están bien, que es un gran momento para tomar conciencia, ¿no? Has enumerado algunos de los acontecimientos que le han hecho al pueblo de Israel pasarlo mal y ha evolucionado. Habría más posteriormente, en este siglo pasado, siglo XX, ha experimentado el pueblo de Israel o parte de ese pueblo una situación dramática, no sabría cómo calificarla. ¿Cómo le ha condicionado a este pueblo ese sufrimiento? Mira, en principio el diluvio, dice el texto de la Torá, que fue para todos los pueblos. Así que eso no cayó para el pueblo de Israel, y Sodoma y Gomorra fue para Sodoma y Gomorra. Lo que le cayó al pueblo de Israel fue primero la esclavitud en Egipto, y posteriormente, bueno, una historia que ya conocemos, terrible, de los últimos 2000 años de la diáspora, verdaderamente siendo perseguidos prácticamente en todos los rincones del mundo. ¿En qué afectó? Bueno, yo creo que hay una situación interesante en el pueblo de Israel, de que cuando las cuestiones están estables, un miembro del pueblo de Israel, de alguna forma podemos decir como que valora mucho esa estabilidad, porque sabe que hay 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Entonces, cuando están las vacas gordas, sabemos por el texto de la Torá de que hay que ahorrar, de que hay que prepararse, de que hay que entrenarse para cuando lleguen las vacas flacas. Pero esto no es solamente un tema económico, ¿no? Como todo el mundo lo puede entender. Es un tema en todos los sentidos. Es prepararse espiritualmente, es prepararse intelectualmente, es realizar el esfuerzo cuando estoy bien. Esto es como, a ver si se entiende, esto es como una persona que llega a estar obesa y que nunca llegó a hacer nada y le coge un paro cardíaco. Claro, cuando ya te coge un paro cardíaco ya es por el temor. Entonces, si te salvas del paro cardíaco, lo que hace el médico es ponerte a dieta inmediatamente. La idea sería que cuando tú estás bien, corrijas antes de llegar a la obesidad y puedas hacer gimnasia cuando puedes ir al gimnasio, que puedas cuidarte cuando te puedas cuidar. De alguna forma, hay que ser, cuando aparece el momento del amor o de la estabilidad, hay que ser preventivo y hay que realizar esfuerzo. Pero es ahí donde el ser humano falla, porque cuando todo está bien no cree que, tiene la ilusión de una especie de eternidad del bien, ¿no? Es decir, somos un poco naif, somos muy ingenuos en creer, y hablo de los seres humanos en general. Lo que pasa es que, claro, al mundo judío en particular nos sacaron la ingenuidad con tantas persecuciones. Entonces nosotros hemos perdido la ingenuidad. Entonces tenemos como una triste ventaja en este sentido. Digo triste porque queda claro que fue a producto y resultado de tantas persecuciones, pero ventaja porque podemos ver las cosas antes de que puedan suceder, o por lo menos estar entrenados de manera anticipada, ¿no? Y yo creo que el ser humano lo que tiene que pensar es no qué intereses económicos tiene Rusia o tiene China, sino ver qué posibilidad tiene un meteorito de venir aquí y destrozar todo. Es decir, y ahora no es un meteorito, es un pequeño virus, ¿no? Yo creo que es muy interesante saber de que todas las armas que hemos acumulado a nivel mundial no nos sirven absolutamente para nada contra un enemigo que hoy hay invisible. Entonces, claro, la pregunta ética que uno lleva adentro es cómo se gastó tantos años en armas inútilmente para matarnos entre nosotros, cuando en realidad todo ese dinero tendría que haber ido a la investigación científica y a la medicina, que son las verdaderas trincheras que tenemos hoy nosotros. Nuestras trincheras no son las fronteras nacionales, nuestras trincheras están en los hospitales. No se pudo terminar con el cáncer. De hecho, hace 40, 50, no sé cuántos años estamos tratando de combatir el cáncer y no hay forma. La gente se muere de cáncer. El cáncer no lo hemos solucionado con toda nuestra tecnología, con toda nuestra investigación. Quiere decir que hemos puesto las trincheras mal, hemos puesto las fronteras mal, y creo que la conciencia humana en este momento
se está replanteando cómo es posible que fuimos tan ingenuos o que fuimos tan inútiles o que hemos distorsionado tanto la realidad, que hemos sido tan irresponsables, creyendo de que siempre íbamos a tener vacas gordas, que siempre iba a sobrar la salud, el dinero, y hoy no sobra, hoy falta. Por lo tanto, tendremos que volver a recurrir a la única herramienta que siempre la humanidad tiene que recurrir, que es el amor. Pero bueno, el amor en tiempos de espanto, no el amor en tiempos de bondad. Y hay que tratar de ver cómo operar con el amor en tiempos de bondad, que parece que no sabemos. Parece que cuando termina el espanto, el ser humano vuelve a los celos, a la envidia, a las divisiones, a las fronteras. Creo que tenemos un gran problema de conciencia y creo que todos hemos sido co-irresponsables de esta situación. En la invitación a tomar conciencia de quiénes somos realmente, quizá esté la solución. Y sobre todo, a separarnos de esa mirada egoica y acercarnos a esa mirada en la que, ¿qué somos realmente? Y lo que somos realmente, y tú me lo ratificarás o corregirás, es un alma viviendo una experiencia vital, terrenal, etcétera. Mira, en el árbol de la vida nosotros tenemos dos dimensiones que son muy importantes. Una dimensión que se llama Yesod, el fundamento, que es una dimensión social, donde lo que queremos es el bien social. Y luego tenemos la Tiferet, que es el Yo, que es una dimensión individual, donde lo que queremos es también nuestro bien individual. El bien individual y el bien colectivo no deben ser, digamos, contradictorios, sino que tienen que ser complementarios. Todo el mundo quiere el bien personal y también el bien social. No por el bien social tenemos que dejar del bien individual, ni por el bien individual el bien social. Yo creo que el problema que se produjo aquí no es en estas dos dimensiones, no es entre Yesod y Tiferet, es que los sistemas económicos del siglo XX nos distorsionaron de que lo individual y lo colectivo se tenía que replantear o revisar dentro de la materia, en Malhut, dentro del árbol de la vida. En Malhut, que es la materia, por más que seamos egoicos o por más que seamos no egoicos, la materia no termina de solucionar la realidad si no hay un cambio de conciencia. Es decir, que tú puedes tener mucha materia, pero si esa materia la llevas a armas o esa materia la llevas a comprar cosas inútiles, esa materia no sirve. Pero si esa materia tú la santificas, la llevas a aumentar el nivel de la educación a nivel mundial, la llevas a las viviendas para que toda persona tenga su vivienda, la llevas a la comida, la llevas a la investigación médica, aquí no estamos hablando de capitalismo ni de socialismo, porque hemos visto que ambos lo único que hacen es, como sistemas, son los dos materialistas. Los dos están en Malhut. Estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando de sistemas económicos, pero la espiritualidad tiene que tomar parte en una conciencia de tipo material y de tipo económico. Tiene que decir algo. Tiene que decir algo. Nosotros no somos almas que no estamos encarnadas, somos almas encarnadas. Y si bien nosotros, por supuesto, no tenemos la bandera del materialismo, sino que entendemos que el materialismo realmente, sea el materialismo marxista o el materialismo capitalista, son ambos peligrosos, en el sentido que reducen la vida del ser humano y el alma del ser humano solamente a la materia. Y la materia es un instrumento, no es el fin en sí mismo. Por ese motivo estamos ante un problema serio de no entender cómo funciona la materia. La materia tiene que funcionar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la materia. Y por eso cuando decimos que somos un alma encarnada, es que tenemos que entender por qué hemos encarnado. Y nuestro cuerpo es un instrumento para revelar luz. No es un instrumento como una planta biológico, que con mucho respeto a las plantas que también son seres vivos que también iluminan en el nivel de conciencia que tienen. Por tanto, lo que yo creo que hay que hacer un replanteo es entender que cualquier sistema económico que el ser humano pueda inventar a lo largo de la historia tiene que estar al servicio del espíritu, tiene que estar al servicio del alma humana. Y si no está al servicio del alma humana, estamos ante un problema. ¿Qué es lo que, por tanto, tendría que cambiar en la humanidad y que vemos, o humildemente puedo pensar, que estamos tan lejos de comprender?
Lo que tiene que cambiar en la humanidad no es la solidaridad, porque hay mucha solidaridad. Yo creo que lo que tiene que cambiar en la humanidad es la conciencia que cuando las cosas están estables o medianamente estables, hay que aprovechar esas energías cuando Egipto tenía las 7 vacas gordas. Es decir, hay que aprovechar esas energías de cara al futuro, siendo previsores y no ingenuos de creer esa eternidad de la bonanza, esa eternidad de la salud. No es así, nosotros no tenemos eternidad ni en la salud ni en la bonanza, somos seres frágiles y por lo tanto tenemos que tener un nivel de conciencia que nos permita planificar a largo plazo. Mira, en la Cábala, en el alma humana tenemos 2 dimensiones, la Binah y la Jochma, que son dimensiones las más altas del árbol de la vida. La Binah planifica a corto plazo, es decir, la Binah dice, tengo que ir al odontólogo la próxima semana. Es como la mente de organización de corto plazo. Pero la Jochma, que es lo que ha fallado y lo que sigue fallando, que es la sabiduría, es la planificación de largo plazo. Y la planificación de largo plazo tiene que ver no con un interés religioso, partidario, ideológico de corto plazo. No es ganar las elecciones, no es tener más dinero. La sabiduría de largo plazo es qué mundo estoy dejando para nuestros descendientes. Esa es la sabiduría de largo plazo. Y esto es lo que hemos fallado en los últimos 20 o 30 años. Lo que pasa es que la debilidad humana, por llamarlo así, tiende a dormirse, Entonces ahí debe de haber algo, a lo mejor la conciencia divina tiene esa solución, como tú decías, que plantea cada cierto tiempo una crisis personal o humanitaria o colectiva para despertarnos. Pero yo lo veo... Pero sería bueno, perdón que te interrumpa, que cuando la crisis aparece, nosotros tengamos las herramientas para enfrentarla y no tenerlas. Es decir, tienes razón lo que tú dices. Siempre va a haber una crisis que nos va a intentar despertar, pero si nosotros hubiéramos despertado cuando las cosas estaban bien, sabiendo dónde tienen que ir los recursos, de manera sabia, entendiendo de que no se pueden perder tiempo en reuniones, en cócteles y en congresos empresariales inútiles, sino que se tiene que luchar en serio para un mundo mejor y no para un puesto de trabajo más alto en el ranking de tu empresa, entramos en un problema. Cuando en realidad estamos bien, entre comillas, nos volvemos idólatras. Es decir, el problema que en el texto del Tanaj, en el texto bíblico, cuando dice, y el pueblo de Israel recayó en la idolatría. Bueno, la humanidad cuando está bien recae en la idolatría de las compras sin freno, en la idolatría de no tener sabiduría. Cuando uno no tiene sabiduría es idólatra, es decir, un fragmento de la realidad, en la idolatría de tu ideología, que la defiendes a ultranza, en la idolatría de lo religioso, que tú defiendes a ultranza. Entonces, en el dogmatismo idolátrico se pierde un montón de energía. Cuando uno está en una situación estable. Entonces, lo que estamos diciendo desde la Kabbalah es, cuando tenemos las 7 vacas gordas, y no lo digo desde el punto de vista económico, lo digo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de todo lo que nosotros disponemos, tenemos que prepararnos para que cuando venga la prueba de la crisis, del nivel de conciencia, nos encuentre preparados. Nachman de Bratslav dijo claramente, cuando le preguntaron, bueno, sobre sus libros, dijo, bueno, todos mis libros son prólogos, porque yo no voy a terminar de escribir un libro. Los libros los tengo que seguir escribiendo porque me estoy preparando para. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la conciencia en el sentido de que siempre nos tenemos que preparar para. No tenemos que dormirnos en los laureles, tenemos que prepararnos para. Prepararnos para es estudiando, prepararnos para es trabajando, prepararnos para es salir de la zona de confort, del statu quo. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Cuando está bien, a mi modo de ver, es donde más ataca Satán y la gente no se da cuenta. Cuando nosotros decimos en la Cábala que ataca Satán, estamos diciendo que cuando uno está bien, esa bondad que le están dando hace que las fuerzas no sean aprovechadas. La persona pierde energía. Entonces parece ser que ante las dificultades volvemos a sacar energía de donde no hay. Y creo que este es el error. El error es saber que tenemos que entrenarnos. Fíjate la palabra en hebreo de entrenamiento, es muy interesante la palabra en hebreo de entrenamiento. Entrenamiento quiere decir imun.
Imun es entrenamiento. Y de ahí viene emuná, que quiere decir fe o confianza. La gente cree en una fe infantil. Vamos a esperar que alguien venga y me salve. No, no. La fe es la confianza que tengo yo en el entrenamiento que yo realicé cuando a mí Dios me dio buena vida, cuando a mí Dios me dio el tiempo para prepararme. Entonces, yo tengo confianza ahora, yo tengo fe. ¿Y por qué tengo fe? Porque me entrené. Me entrené a nivel espiritual, me entrené a nivel, o me entrené para la muerte eventualmente, pero me entrené en todos los sentidos, en el sentido de que ni la muerte me puede destruir a mi fe, porque me he entrenado, pero no es una fe ingenua de esperar que algo del exterior te venga a salvar, que es la fe infantil. Estamos hablando de la fe profunda, que es la confianza, y en hebreo es emuná. Emuná quiere decir el que está entrenado y el que tiene confianza por su entrenamiento. Entonces, claro, la gente confunde mucho esto. La gente dice fe y se queda mirando la televisión en el sillón. No, no, fe no es quedarte en el sillón, es leer, es aprender, es pensar, es meditar. Tenés que entrenarte para llegar a la fe. No hay una fe teórica infantil de que alguien me viene a salvar del exterior. Entonces, si tú lo que hiciste no es entrenarte, la fe teórica infantil no te va a salvar, porque no estás entrenado. Estás esperando que como un hijito tu papá te venga a ayudar. En consecuencia, estamos ante una fe infantil. Por eso yo dividiría claramente ambos conceptos, la fe infantil y la emuná, la confianza por nuestro entrenamiento. Si tenemos una espiritualidad profunda, la situación no nos desequilibra. Si tenemos una falta de entrenamiento, la situación nos va a desequilibrar porque no estamos entrenados. Has nombrado 2 veces en este rato de conversación a Satán. ¿Satán forma parte del plan divino? Satán, por supuesto, Satán es un enviado de la divinidad al mundo. Esto es clarísimo, es un ángel, a diferencia de otras teologías que habla de un ángel caído que se revela. Al contrario, Satán es un obediente a Dios de que tiene que traer el mal para que se aumente el nivel de conciencia. Por ese motivo, siempre la pregunta del Génesis, del texto de la Torah, es, ¿la serpiente quién la creó? Bueno, Dios, con lo cual si Dios la creó es que Satán fue creado por Dios. Además el propio Dios lo dice en un texto de Isaías, en el profeta Isaías claramente dice, yo formé el mal y la muerte, es decir, que el propio Dios creó la limitación y la enfermedad y la muerte. Pero esos son instrumentos para aprender también. El problema que nosotros tenemos es no aprender. Satán es un gran maestro. Satán es un gran maestro, pero es el mejor maestro cuando se oculta que cuando se revela. Porque ya te digo que cuando todo está bien, cuando se oculta el Satán, te deja de entrenar para ver si tú te puedes entrenar. Es decir, imagínate un profesor de gimnasia que falta una semana y los alumnos se quedan sin el profesor de gimnasia y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que entrenar nosotros. Ah, no, pero si no está el profe no entrenamos. Y bueno, Satán te enseña más cuando se oculta que cuando se revela. Porque cuando se revela, dice, uy, otra vez tengo que entrenar a esta gente que no entiende nada. Otra vez Dios me llama a entrenar a esta gente. Si yo ya estaba tranquilo esperando que se entrenen solos. Si yo ya los entrené con la peste negra en la Edad Media, con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, ya los vengo entrenando, esta gente tiene que tener conciencia. Otra vez Dios me llama para hacer este trabajo. Satán está triste de venir a hacer su trabajo. Porque Satán sabe que cuando deja de hacer su trabajo, el hombre lo está haciendo por él. El hombre está aumentando su nivel de conciencia. El problema es, si el hombre no lo hace, tiene que venir Satán. Pero Satán no quiere venir. Dios le dice, tenés que ir. Entonces Satán dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás llamando? Y te llamo porque el hombre se quedó dormido. En vez de entrenar, está comiendo tarta de chocolate. En vez de entrenarse en la cinta, no hace yoga, no hace nada. El tipo está ahí mal. Entonces dice Satán, ¿pero en serio quieres que vaya? Y sí, porque no hay forma, no se despierta. Frente a esa situación que en la Cábala sabemos que tenemos que despertar antes, la gran pregunta es, ¿cómo el ser humano no despierta antes? ¿Cómo el ser humano no va a sus políticos? Y le dice, mire, señor, yo no quiero que usted trabaje para su elección, quiero que la calle de aquí arregle los pozos, o que haga algo para el futuro, ¿no? O que cuide la ecología. Y no es así, el ser humano parece, los gobiernos, las grandes potencias, mira las grandes potencias con sus grandes ejércitos, no pueden contra un virus. Entonces,
¿cuál es la cuestión? No es solamente la muestra de la fragilidad del ser humano lo que estamos viviendo. Estamos viendo la irresponsabilidad y la ineficacia de los gobiernos y de todos los ejércitos del mundo en combatir un virus. Es decir, que en realidad todo el poder que tenemos para matarnos entre nosotros mismos, en realidad no nos sirve absolutamente para nada. No nos sirve. No nos sirve para nada. Es decir, que nos estamos autodestruyendo sin usar las armas, por nuestro bajo nivel de conciencia. Cuando Dios envía a Satán, o la conciencia divina envía a Satán, es porque está también muy aburrido del ser humano y de nuestra ineptitud. Al Como, contrario, lo que está sucediendo es que todavía sigue teniendo confianza en nosotros. ¿Cómo aburrido? Si estaría aburrido ya nos hubiera liquidado a todos. No está aburrido, está diciendo, señores, cuántas oportunidades ya les di. En realidad no está aburrido, está cansado de nuestra falta de conciencia. Y a través de la historia y en todas las culturas, chamanes, sabios en la China, sabios en el Japón, sabios en la India, sabios en la mística cristiana, sabios en el sufismo, Dios dice, te he enviado sabios por todas partes. Y tampoco has oído, tampoco has tenido nivel de conciencia, porque no es que solamente el pueblo de Israel a través de la Cábala ha tenido sabios, es que hemos recibido sabios, sabidurías por todas partes. Y entonces tú dices, pero Dios mío, los chinos recibieron a Confucio, pero estudian a Confucio, saben lo que dijo Confucio. Es decir, la gran pregunta que pasa aquí es que no hemos escuchado a nuestras sabidurías ancestrales. Rusia no ha escuchado a Tolstoy. ¿Por qué no leen los rusos a Tolstoy en vez de crear ejércitos? ¿Por qué los chinos no leen a Confucio? ¿Por qué los cristianos no leen a Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz? La pregunta es que todos los grandes sabios de todas las épocas, en realidad lo único que han dicho es, elevemos el nivel de conciencia, porque si no nos va a ir mal. Esa es la única, acá hay un único mensaje que se puede reducir. Se puede reducir muy simple, ¿no? Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Abraham Abulafia dijo, el Mesías está en tu interior. El Baal Shem Tov, el creador del hasidismo, dijo, cada uno es una chispa del Mesías, cada alma es una chispa del Mesías. Pero si todos a través de todos los siglos, en el siglo I, en el siglo XIII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, hace siglos que los sabios de todas las sabidurías ancestrales nos están diciendo que si no aumentamos el nivel de conciencia, nos estamos suicidando. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es, hay que mantener un equilibrio en este momento, porque hay gente que está muriendo, que no es el precio que teníamos que haber pagado, porque es una irresponsabilidad de los dirigentes y de todos nosotros en haber llegado a esta situación, en no exigirle a nuestros gobiernos que el dinero que fue en las armas tenía que ser llevado a la investigación científica. Somos unos irresponsables. Con la riqueza y con el esfuerzo que hemos realizado, solamente al servicio de matarnos entre nosotros mismos. Entonces yo la verdad que me pregunto, si esta especie, la especie humana, es digna de sobrevivir o no, porque es tan autodestructiva y tan suicida, que la pregunta que me hago, si yo estaría como ahí un asesor divino, la pregunta que me hago es, ¿esto tiene sentido? ¿Esta especie humana tiene sentido? ¿Esta especie humana tiene sentido que hace 10 años ve la guerra en Siria por las pantallas de televisión y nadie hizo absolutamente nada? Entonces, tenemos una falta de conciencia tan grande, a nivel de humanidad, que en realidad es totalmente autodestructiva y es una autodestrucción que la hemos generado nosotros mismos. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos sobrevivir como especie humana o no? Y eso depende de la espiritualidad. La espiritualidad es la última arma biológica que tenemos para sobrevivir. No tenemos otra. No hay algo más que la espiritualidad. La espiritualidad que implica que las energías de conciencia interior puedan enviar a nuestras riquezas materiales a donde tienen que ir. Y no a un país como Venezuela, que expulsa 5 millones de personas, a países que tiran el dinero. Estamos hablando de que hemos ido contra el ser humano. Hemos ido contra el ser humano en todos los países. En todos los países se ha ido contra el ser humano. Ya no hablo de un país en particular. Hablo de que en todos los países que hemos llevado el dinero para las armas, hemos hecho una corrupción y la especie humana se va a extinguir
si no aumentamos nuestro nivel de conciencia. El nivel de conciencia es el gran antídoto. El nivel de conciencia es el único antídoto, no es el gran antídoto. El nivel de conciencia, el decir a los gobiernos, señores, frenemos la carrera armamentista y todo el dinero que hay tiene que ir a la investigación científica, terminemos con las pandemias, con el cáncer, las trincheras están en los hospitales, la gente no lo entiende, pero no por esta pandemia, estuvieron siempre ahí. Lo que pasa es que cuando todo se suponía que iba más o menos bien, entonces, nada, no hay conciencia espiritual. Otra vez en la idolatría de los ejércitos, en la idolatría de las compras sin sentido, pero hemos llegado a una situación límite, la gente no lo entiende, y la gente va a tener que exigir cambios profundos en los sistemas políticos para que de alguna manera los gobernantes entiendan que nos están llevando al suicidio como especie. La raza humana puede desaparecer si no cambiamos el nivel de conciencia. Ya no estamos hablando de intereses de países, estamos hablando del interés de supervivencia de la especie humana. Ese es el examen que hay que recuperar cuando todo esto pase. Pasará, inevitablemente pasarán meses, años, y algo tendrá que cambiar en las conciencias de cada uno de los individuos que forman esta humanidad para que retomemos otro camino. Es que aquí, si no hacemos el cambio, y se lo digo a los dirigentes políticos de todo el mundo, que me escuchen todos los dirigentes políticos de todo el mundo, se los digo a todos los gobiernos, no estamos ante un problema de intereses económicos ni políticos de un Estado. Estamos ante que si no cambiamos el nivel de conciencia, la raza humana puede desaparecer, y no lo estoy diciendo por esta pandemia, lo estoy diciendo por los próximos años. Es decir, lo estoy diciendo por los próximos 50 o 100 años. No lo estoy diciendo por esta pandemia en particular, porque esta pandemia en particular, de alguna manera, el ser humano lo va a poder gestionar de alguna forma. No sé cuántos millones de muertos va a terminar con esta pandemia, pero el ser humano va a sobrevivir a la pandemia. Acá la pregunta no es esta pandemia. La gran pregunta es qué nos va a enseñar esta situación que durante los últimos 50 años no lo hemos aprendido. Y lo que tenemos que aprender es algo clave si no queremos desaparecer como especie. Si la raza humana no se merece seguir existiendo, es porque tenemos una conciencia suicida, porque no sabemos invertir las energías materiales desde el punto de vista espiritual. Invertir las energías materiales desde el punto de vista espiritual no tiene que ver ni con el capitalismo ni con el socialismo, no es un sistema, es una mirada humana de la realidad. Es la santificación de la materia. Es decir, que si una mujer tiene 10 pares de zapatos, no compre el 11º par, sino que compre para alguien que no tiene zapatos. Pero no estoy hablando ni de socialismo ni de capitalismo, no ataco ningún sistema económico. Digo que no tenemos conciencia y esto es el problema. Entonces, ¿qué quiere decir tener conciencia? Tener conciencia es que nosotros tenemos que llevar los recursos materiales donde tienen que ir. Y los recursos materiales donde tienen que ir es en la curación de las enfermedades, en las enfermedades raras, en terminar con la pobreza. Ahora estamos con esta pandemia, pero estamos llegando tarde a esta pandemia. Ahora ya vino el resultado del Dios por el temor, a nivel satánico. Lo que yo estoy diciendo es, y lo han dicho todos los sabios de todas las culturas a través de los siglos, es que si no se produce un cambio de conciencia, la raza humana desaparece. Es un tema biológico. La espiritualidad es un tema de supervivencia biológica. Ya no es la espiritualidad un tema que no tiene que ver con la materia. Es un tema que tiene que ver con nuestra supervivencia como cli, como decimos en la Cábala, como vasija de recepción. Nosotros somos vasija de recepción de la luz divina. Pero la gran pregunta es si somos merecedores de esa luz divina o no somos merecedores de esta luz divina. ¿Somos merecedores o no somos merecedores? ¿Qué tipo de gobernantes tenemos en todo el mundo que con su irresponsabilidad en poner el dinero donde no tenía que ir, lo han puesto en otro lado? Y eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad no política, es espiritual. El problema aquí es que no sabemos dónde situar nuestras energías.
El problema del mal es que cuando las cosas nos van bien, nos creemos que somos Dios, y nadie es superior a Dios. Y se lo digo, otra vez te reitero, a todos los gobernantes del mundo. Nadie es superior a Dios, y así Dios nos lo va a manifestar. Por lo tanto, lo que yo pido es que la gente realmente entienda que el poder de Dios implica que tenemos que ser más humanos, porque el problema es si somos o no merecedores de seguir existiendo en la materia. Si no somos merecedores de seguir existiendo en la materia, desapareceremos como especie y otras especies en el universo nos reemplazarán. Así que tranquilos, el universo va a seguir existiendo y la conciencia divina se va a seguir posando. Aquí están dadas las fichas. Aquí han invertido en el ser humano, en el sentido de que esta es la especie humana es una raza espiritual o no es una raza espiritual. Si no es una raza espiritual y cree que es solamente biológica en el punto de vista de la materia, entonces sin conciencia espiritual, sin conciencia de la energía oculta que hay detrás de la materia, esta especie va a desaparecer. Y está en nuestras manos entender lo que es la espiritualidad en este sentido. Porque la gente dice, vamos a meditar, pero ¿vas a meditar para qué? Si después de meditar estás igual, ¿para qué te sirvió meditar? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué nos estamos nosotros autoengañando? Vamos a hacer una gran meditación. Sí, sí, vamos a hacer una gran meditación. ¿Y después qué cambia? ¿Qué cambia después de la gran meditación? ¿Tú has cambiado en algo? Porque si tú has meditado y no has cambiado, mira, en hebreo, el término de oración, de tefilá, de rezo se dice tefilá en hebreo, y fíjate que tefilá viene de tefel, y tefel quiere decir autotransformarse. Si tú rezas y no te transformas en tu interior, ese rezo no sirvió para nada. Es un rezo mecánico. Entonces, la gran pregunta que es, señores, aumentemos, como dice la Cábala, el Dat, la conciencia, para elevarnos desde la materia, para elevarnos en la santificación del cuerpo, en la santificación del dinero, en la santificación de lo que hemos construido. Lo que hemos construido no es un ídolo, es algo al servicio de una espiritualidad que está oculta todavía. Mario, yo creo que el mensaje está muy bien expresado, es muy claro y quien no quiera abrir los ojos pues seguirá tropezando una y mil veces. Ojalá como colectivo, ojalá como humanidad, ojalá como individuos alcancemos escuchando palabras, mensajes como los tuyos y recordemos la asignatura pendiente que todos y cada uno tenemos. Los dirigentes más grandes, los dirigentes más pequeños y los ciudadanos de a pie. Y como decimos en la tradición de la Kabbalah, quien tiene ojos para ver que vea y quien tiene oídos para oír que oiga. Que así sea. Amén. Muchísimas gracias por tu Un tiempo abrazo fuerte. y por tus palabras tan claras. Un abrazo, suerte. Shalom.